Hola, alma valiente. Bienvenido a Alquimia del Alma, el espacio donde las preguntas que duelen encuentran una voz que susurra comprensión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema profundo, incómodo, pero transformador. Ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, de ser la pieza que no encaja, de mirar alrededor y preguntarte, ¿soy yo el problema? ¿O simplemente estoy despertando el exilio invisible del alma que se niega a fingir? Hay un tipo de tristeza que no se puede llorar. Un tipo de soledad que no desaparece aunque estés rodeado de personas. Una incomodidad que no proviene del entorno, sino de una grieta interna que nadie más parece notar. Es como si estuvieras atrapado entre dos mundos, uno donde ya no puedes seguir fingiendo, y otro que aún no ha nacido. Te ves ahí, en medio de una conversación, fingiendo interés, sonriendo por inercia, pero por dentro hay un grito ahogado que nadie escucha, un eco que repite una sola frase: no pertenezco aquí. Y entonces llega la confusión, porque no sabes si eres tú quien está roto, o si el mundo entero está dormido. No sabes si es debilidad o una forma distinta de ver. No sabes si necesitas adaptarte o simplemente despertaste en un lugar que ya no encaja contigo. ¿Y si no es depresión, ni ansiedad, ni inmadurez? ¿Y si es el alma reclamando su lugar real en el mundo? ¿Y si lo que sientes no es una enfermedad, sino una señal? Carl Jung lo intuyó con una claridad que pocos han logrado. El mayor sufrimiento humano no nace de estar solo, sino de vivir desconectado de lo que uno realmente es. El alma se angustia cuando finge, la psique se fragmenta cuando traiciona su llamado, y el cuerpo grita cuando el espíritu es silenciado. Eso es lo que estás sintiendo. No estás roto. Estás siendo fiel a ti mismo por primera vez. Porque llega un punto en la vida donde fingir se vuelve insoportable. Donde reír sin motivo agota. Donde buscar pertenecer duele más que estar solo. Donde el personaje que construiste para encajar ya no puede sostenerse sin derrumbarte. Y entonces empieza un proceso que no elegiste, pero que te está eligiendo. Un proceso de muerte simbólica, de pérdida de certezas, de colapso de identidades. No es bonito, no es fácil, no es rápido, pero es real. Sientes que te estás despegando del mundo, de las conversaciones, de los intereses banales, de las relaciones superficiales. Todo lo que antes te estimulaba ahora te cansa. Todo lo que antes tolerabas ahora te asfixia. Todo lo que antes admirabas ahora te parece falso, vacío, mecánico. Y nadie entiende, porque desde afuera sigues funcionando. Vas al trabajo, sales con amigos, cumples tus deberes, pero por dentro te estás desintegrando. Y en ese colapso aparece la duda más brutal. ¿Qué me pasa? ¿Estoy perdiendo la cabeza? ¿Por qué no encajo en nada ni con nadie? La respuesta de Jung no es superficial. No te diría que pienses en positivo. No te ofrecería una receta de 3 pasos. No te culparía por sentirte diferente. Te diría que estás despertando, que estás cruzando el umbral entre el ego que actúa y el alma que clama ser vivida. Estás entrando al proceso más importante de tu existencia, la individuación. Ese viaje profundo, inevitable, solitario, donde empiezas a arrancar de tu cuerpo todo lo que no es tuyo. Las creencias heredadas, las máscaras sociales, las versiones fabricadas de ti. Y claro que duele, claro que asusta, porque tu identidad anterior era un escudo, una jaula cómoda, un disfraz eficiente, pero ya no puedes sostenerlo, porque tu alma quiere salir, quiere respirar, quiere dejar de actuar, quiere empezar a ser. Y ahí es donde empieza este video. No para explicarte quién eres, ni para decirte cómo vivir, sino para recordarte que lo que hoy sientes como vacío
Es el preludio del nacimiento más importante de tu vida, el nacimiento de tu yo verdadero. Hoy vamos a hablar del no encajar como una etapa sagrada, del dolor de ser diferente como señal de evolución, de la incomodidad del exilio como antesala de la libertad. Este no es un video para multitudes. Es un faro para quienes sienten que ya no pueden seguir viviendo en automático. Es un susurro para las almas cansadas de mentirse. Es una mano extendida para quienes creen que están solos, cuando en realidad están siendo llamados a encontrarse. Si alguna vez sentiste que no hay un lugar para ti en este mundo, quizás es porque viniste a construir uno nuevo, y ese mundo empieza dentro de ti. Bienvenido a Alquimia del Alma. Hoy más que nunca tu soledad es un mapa, tu diferencia una señal, y tu incomodidad una semilla de verdad. Parte 1. No estás roto, estás mutando en silencio. Hay procesos que no se pueden ver desde afuera, porque ocurren en la penumbra del alma. Son silenciosos, invisibles, sin testigos, pero se sienten como terremotos internos que derrumban lo que creías que eras. Y ese es uno de los más grandes malentendidos que enfrentas cuando empiezas a cambiar. Que los demás te juzgan como si estuvieras rompiéndote, cuando en realidad estás transformándote. Nadie ve que detrás de tu aparente distanciamiento hay una batalla sagrada, una especie de alquimia dolorosa. Una mutación que no se elige con la mente, sino que se activa desde un lugar mucho más profundo. El alma que ya no soporta seguir fingiendo. Carl Jung lo supo. Comprendió que el alma no despierta en los momentos de éxito, ni de adaptación, ni de aplauso social. Despierta cuando todo lo que alguna vez tuvo sentido se desmorona sin previo aviso. Cuando lo externo deja de alimentar, cuando lo conocido ya no sostiene, y lo que antes llamabas yo empieza a desaparecer. Pero no estás desapareciendo, estás mutando. Y como toda mutación es confusa. No sabes quién eres, pero ya no puedes volver a ser quien eras. No tienes un nuevo mapa, pero el antiguo ya no sirve. Y eso te deja suspendido en un terreno ambiguo, como si caminaras con los ojos vendados por un sendero que nadie más puede ver. Es frustrante, es doloroso, es aterrador, porque en este mundo se nos enseñó a ser funcionales antes que verdaderos, a cumplir con lo esperado, incluso si eso implica traicionarnos, a encajar, aunque duela, a sonreír, aunque se nos esté partiendo el alma por dentro. Entonces, cuando decides no fingir más, algo se rompe. Las relaciones que solo existían porque tú callabas se disuelven. Los espacios donde debías adaptarte te expulsan. Los vínculos que dependían de tu complacencia desaparecen. Y quedas tú, solo, frente a tu reflejo. Por primera vez sin disfraces, sin guión, sin máscara, solo tú. Y ahí comienza la verdadera mutación. No es un proceso lineal. Un día estás inspirado, creyendo que todo tiene sentido. Al siguiente te hundes en la desesperación, sintiéndote incomprendido, fuera de lugar, rechazado por el mundo. Pero eso es parte del rito. Es la descomposición necesaria antes del renacer. Es el alma aflojando lo que no es suyo. Es el fuego quemando lo que ya no puede acompañarte al siguiente nivel de conciencia. Y duele, sí, porque soltar personajes duele. Soltar entornos donde eras útil, aunque no eras tú, duele. Soltar relaciones donde eras querido solo si te traicionabas, duele. Pero, ¿qué otra opción tienes si lo que está en juego es tu propia verdad? El mundo está lleno de personas perfectamente adaptadas, pero profundamente vacías. Personas que encajan, pero que no se sienten vivas. Que tienen amigos, pareja, estabilidad, pero que no pueden mirarse al espejo sin sentir una punzada de insatisfacción. Tú no quieres eso.
Tú no puedes vivir así. Y por eso estás mutando. Porque tu alma eligió la incomodidad de lo real, en lugar de la comodidad de lo falso. Porque tu espíritu eligió el silencio con sentido, antes que el ruido sin propósito. Porque ya no puedes ignorarte, ya no puedes anestesiarte, ya no puedes posponer el encuentro contigo. Y sí, eso te vuelve diferente. Te vuelve más introspectivo, más observador, más selectivo, menos manipulable, menos predecible, menos agradable, quizás, para el sistema que solo premia a los obedientes. Pero también te vuelve más tú, más honesto, más presente, más profundo. Lo que estás viviendo no es una crisis, es una gestación interior. Estás pariendo una nueva versión de ti, una que no se define por agradar, sino por ser. Y como todo nacimiento, este también duele. Pero no es el dolor del fracaso, es el dolor del crecimiento, el dolor del alma que se está estirando hacia su forma más auténtica. Así que no estás roto, estás mutando. Y aunque el mundo no entienda lo que estás atravesando, tú lo sientes. Y eso basta. Confía en tu proceso, confía en tu alma, confía en ese dolor que no sabes explicar, porque es el lenguaje secreto de tu verdadera transformación. Parte 2. El precio de la autenticidad cuando ser tú mismo te aísla del mundo. Ser tú mismo suena hermoso, inspirador, liberador. Y lo es, pero no desde el primer día, ni desde el primer paso, ni desde el primer no más, que pronuncias con voz temblorosa y ojos llenos de miedo. La verdad es que ser tú mismo, al principio, se parece más a perderlo todo. A mirar cómo las piezas del rompecabezas que antes te rodeaban, una a una, dejan de encajar. A sentir cómo los vínculos, los círculos, los códigos, los lugares, te expulsan sin aviso, como si hubieran olido en ti algo que ya no pueden tolerar, la verdad. Porque la autenticidad, aunque pura, es un acto de guerra contra las apariencias. Y el mundo, tan enamorado de sus máscaras, no sabe cómo reaccionar ante alguien que ha decidido no fingir más. Te miran raro, te llaman intenso, te acusan de haber cambiado. Y tienen razón, has cambiado. Pero no como ellos creen. No cambiaste para llamar la atención. Cambiaste porque ya no podías traicionarte. Porque cada vez que callabas lo que sentías, algo dentro de ti moría un poco más. Porque cada vez que sonreías para no incomodar, tu alma se alejaba de ti. Así que un día elegiste, no gritaste, no hiciste escándalo, solo empezaste a ser tú. Y eso bastó para que todo se derrumbara. Ahí es cuando llega la soledad. No la soledad externa, sino la más dura. La de no reconocerte en nadie. La de mirar alrededor y sentir que todos están actuando un guión que tú ya no puedes repetir. Te sientas en una mesa y sientes que sobras. Vas a una reunión y parece que estás observando un teatro. Recibes una llamada y la voz del otro suena lejana, como si viniera de un mundo al que ya no perteneces. Y te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué me estoy quedando solo? ¿Por qué ya nadie me busca como antes? La respuesta es brutal y hermosa al mismo tiempo, porque ya no estás disponible para seguir mintiendo, porque tu energía ha cambiado. Porque tu frecuencia ya no tolera lo superficial, porque ahora eliges el silencio con sentido antes que la compañía que te exige traicionarte, y eso inevitablemente te aísla. Carl Jung entendió que este aislamiento es parte del proceso de individuación. No es un error, no es castigo, es una etapa sagrada donde el alma necesita espacio para reordenarse. Donde tu identidad, recién despojada de roles prestados, necesita tiempo para encontrarse consigo misma. Imagínalo como una crisálida. La oruga no se transforma en mariposa rodeada de otras orugas. Se encierra, se disuelve, se enfrenta a su propia muerte interna, hasta que un día, sin saber cómo, despierta con alas,
Eso estás viviendo tú. Por fuera tal vez parece que estás más callado, más raro, más distante, pero por dentro estás construyendo las alas de tu nueva vida. El aislamiento no es soledad, es purificación, es poda, es depuración del ruido que te impedía escucharte. Y lo más bello es que, aunque al principio duela, esa soledad empieza a revelarse como un templo. Un lugar íntimo donde vuelves a ti, donde puedes llorar sin disimulo, pensar sin interrupciones, sentir sin filtros y descubrir que en ti hay mucho más de lo que los demás te permitieron ser. Es en ese aislamiento donde redescubres tu voz, esa que habías silenciado para pertenecer, esa que habías modificado para no molestar, esa que habías escondido por miedo a quedarte solo. Y aunque ahora la soledad esté presente, hay una diferencia fundamental. Ya no te estás abandonando. Sí, puede que muchos te den la espalda. Puede que ya no te llamen, que no te entiendan, que te cuestionen. Pero por primera vez, tú no te das la espalda a ti mismo. Y eso, aunque solitario, es profundamente liberador. Porque ¿de qué sirve tener compañía si para obtenerla debes esconder quién eres? ¿De qué sirve pertenecer a un grupo si el precio es tu alma? ¿De qué sirve ser aceptado si la aceptación depende de que finjas todo el tiempo? La autenticidad es cara, su precio es el aislamiento, pero su recompensa es la paz. Y créeme, esa paz llega cuando ya no necesitas encajar, cuando ya no mides tu valor por la cantidad de mensajes que recibes, cuando entiendes que hay un tipo de amor que solo nace cuando uno deja de actuar. Jung lo sabía. Por eso no ofrecía consuelo fácil, ofrecía comprensión profunda. Él sabía que para encontrarte debías estar dispuesto a perder todo lo que no eras tú. Y eso estás haciendo ahora, perdiendo para ganar, soltando para ser, aislándote para despertar. No estás solo, estás contigo. Y eso, aunque al principio se sienta como vacío, es la raíz de toda verdadera plenitud. Parte 3. Cuando el colectivo te resulta insufrible, es señal de evolución. Llega un momento en el camino del alma en que el mundo que te rodea deja de tener sentido. Las conversaciones ya no te nutren. Los planes que antes te entusiasmaban ahora te agotan. La cotidianidad se vuelve un teatro predecible, donde todos actúan papeles vacíos, y tú ya no puedes fingir que no lo ves. Te vuelves el espectador incómodo de un guión repetido. Estás ahí, físicamente presente, pero emocionalmente exiliado. Porque algo en ti ha cambiado, y ese algo, aunque no puedas explicarlo con palabras, ha roto el hechizo que te mantenía unido al rebaño. Lo que antes tolerabas con indiferencia, ahora te resulta insoportable. Las bromas vacías, la conversación que gira en torno al chisme, al ego, a la queja constante, la necesidad compulsiva de aparentar felicidad, éxito, pertenencia. Todo eso ahora te satura. Y no es que te creas superior, no es arrogancia, es sensibilidad, es conciencia. Tu alma ha desarrollado un nuevo nivel de percepción, uno que ya no se alimenta de lo superficial, sino que busca lo real, lo profundo, lo significativo. Carl Jung entendía esto con claridad. El individuo que entra en proceso de individuación se separa progresivamente del inconsciente colectivo, y ese acto, tan invisible como radical, tiene un efecto devastador en la vida externa. Te vuelves incompatible con lo que ya no vibra con tu verdad, y eso duele, porque una parte de ti quisiera volver a encajar, quisiera seguir siendo uno más, reírte sin culpa de lo que antes te parecía gracioso, volver a entrar en esas conversaciones vacías y sentirte cómodo. Pero ya no puedes, ya no es posible, porque cuando ves no puedes dejar de ver. Y tú ya has visto demasiado. Has visto la falsedad detrás de muchas relaciones.
Has visto la esclavitud detrás de la rutina. Has visto la mediocridad disfrazada de normalidad. Has visto el ruido, el vacío, el autoengaño. Y ahora el cuerpo lo rechaza. La mente se apaga. El alma se inquieta. Y tú te retiras y empiezas a sentirte fuera de lugar en casi todas partes, como si fueras una frecuencia distinta, como si tu idioma interior ya no encontrara traducción, como si cada vez que intentaras adaptarte, algo dentro de ti gritara, ¡no más! Y entonces llega la culpa. Te preguntas si estás siendo demasiado exigente, si te estás volviendo antisocial, si el problema eres tú. Porque el colectivo, ese enjambre invisible, te ha enseñado que el valor está en la pertenencia. Pero Jung decía que el que se adapta perfectamente a la sociedad ha perdido su alma. Y tú no estás dispuesto a perderla. Por eso ya no soportas ciertas conversaciones. Por eso los ambientes llenos de ruido te drenan. Por eso prefieres una caminata solo antes que una fiesta ruidosa. Por eso eliges el silencio profundo antes que el ruido que todos celebran. Tu alma está despertando, y con ello viene la ruptura con lo colectivo, no como un acto de odio, sino como una necesidad vital de preservar tu energía, porque el colectivo te exige uniformidad, te dice qué vestir, qué pensar, qué desear, cómo amar, cómo sufrir, cómo callar. Y tú ya no puedes seguir obedeciendo esas órdenes invisibles, porque tu alma ha empezado a recordar su propio lenguaje, y ese lenguaje no necesita traducción externa, solo necesita ser vivido. Es cierto, ahora te resulta insufrible el mundo que antes tolerabas, pero esa incomodidad no es tu enemiga, es tu brújula, porque lo que el alma no soporta es lo que está lista para dejar atrás. Así que no luches por volver a encajar. No trates de forzarte a amar lo que ya no vibra contigo. No culpes a tu sensibilidad por percibir lo que otros aún no ven. Estás mutando. Estás saliendo de la matrix emocional. Estás limpiando tu percepción. Estás descubriendo que pertenecer, si exige traicionarte, es otra forma de suicidio espiritual. Y sí, es difícil caminar entre personas que aún están dormidas, cuando tú ya abriste los ojos. Es solitario, es desafiante, a veces incluso desesperante, pero también es un privilegio. El privilegio de haber escuchado el llamado más sutil y profundo, el llamado a volver a ti. No estás solo, estás despierto. Y aunque el colectivo ya no sea tu hogar, estás construyendo uno nuevo, uno interno, uno sólido. Y desde ahí, desde esa soledad fecunda, empezarás a atraer otras almas que también decidieron no traicionarse. Y entonces el silencio dejará de ser aislamiento y se volverá comunidad real. No todos entenderán tu camino, pero quienes lo recorran contigo no necesitarán explicaciones. Parte 4. Crear tu propio lugar. La misión invisible del alma que despierta. Hay una etapa silenciosa en el camino del alma. Una etapa que no se enseña en las escuelas, ni se celebra en redes, ni se comprende en lo cotidiano. Es la etapa en la que dejas de buscar un lugar donde encajar y comienzas a construir, ladrillo a ladrillo, uno donde puedas respirar siendo tú. Y no es que no lo hayas intentado antes, lo hiciste. Probaste pertenecer, te moldeaste para agradar, recortaste tu esencia para caber en entornos estrechos, te disfrazaste de versión funcional, educada, predecible, y quizás por un tiempo funcionó, hasta que un día ese disfraz comenzó a pesar más que el rechazo, y entendiste lo que Jung señalaba con claridad. Nadie puede convertirse en sí mismo si no se distancia de las expectativas del colectivo. Ese es el umbral, la frontera silenciosa entre el yo condicionado y el alma auténtica. Y al cruzarla ocurre una pérdida. Pierdes el permiso de pertenecer sin esfuerzo.
Pierdes los aplausos automáticos. Pierdes las invitaciones que antes recibías por ser el de siempre. Pierdes la validación rápida, el ruido, el eco externo que antes sostenía tu identidad. Pero ganas algo que no tiene forma aún. Ganas silencio, ganas espacio, ganas tiempo para escucharte, ganas dolor. Sí, pero es un dolor fértil, uno que no te destruye, sino que te abre, te revela, te inicia. Y en medio de ese vacío nace la semilla de una responsabilidad profunda: construir tu propio lugar. Porque el alma que despierta no espera ya que el mundo le dé permiso para existir. No necesita ser entendida para saber que tiene valor. No suplica compañía si esa compañía le exige traición. Empieza a entender que si no hay un lugar para su verdad, entonces ha venido a crearlo. Y ese lugar a veces no es físico. No es una casa, ni un grupo, ni una comunidad externa. Es un espacio interior, un santuario secreto donde por fin puedes estar contigo sin fragmentarte. Es el lugar donde tus pensamientos no necesitan aprobación, donde tus emociones no son juzgadas, donde tu ritmo lento, tu sensibilidad, tu introspección no son defectos, sino herramientas sagradas, donde puedes decir: no entiendo, estoy confundido, me duele, y no pasa nada. Donde puedes ser alma sin necesidad de explicar nada a nadie. Jung comprendía este tránsito. El self, esa totalidad interna hacia la que el alma se dirige, no se alcanza en medio del ruido. Se alcanza en la reconstrucción simbólica de uno mismo, en la arquitectura silenciosa de un ser que se despoja de todo lo que no es, para finalmente ser. Y eso implica construir. Construir sentido donde antes había rutina. Construir valor donde antes había dependencia. Construir calma donde antes había ruido. Construir vínculos nuevos, sí, pero no desde la necesidad, sino desde la autenticidad. Y ese es el desafío invisible del alma despierta, que mientras el mundo le grita: adáptate, ella responde con un susurro: estoy creando algo distinto, aunque aún no tenga forma. Y claro, ese proceso es lento, confuso, solitario. Habrá días en que mires tu vida y sientas que has perdido más de lo que has ganado. Días en que extrañes el confort del molde, la comodidad de las certezas prestadas. Días en que desees apagar tu conciencia solo por unas horas, para dejar de sentirte tan otro. Pero incluso en esos días, incluso en esa nostalgia, sabrás que ya no hay regreso, que no puedes volver a encajar, porque ya sabes lo que se siente habitarte. Y ese sabor, aunque amargo al principio, es adictivo, es tuyo, es real. Y eso es lo que estás haciendo ahora, aunque nadie lo vea. Estás construyendo tu lenguaje, tu estilo de amar, tu manera de estar solo sin estar vacío, tu modo de mirar el mundo sin rendirte a su cinismo. Estás creando un lugar donde no hace falta pedir perdón por sentir demasiado, donde no se premia el silencio cómplice, sino la palabra honesta, donde no se exige éxito a cambio de felicidad, porque la felicidad ya no se mide con cifras, sino con paz. Y aunque ahora parezca un terreno baldío, árido, sin frutos, un día mirarás atrás y te darás cuenta de que sembraste sin darte cuenta, que tu fidelidad interior dio fruto, y que ese lugar que creaste para ti también servirá de refugio para otras almas que, como tú, decidieron no seguir actuando. Esa es tu verdadera obra, la que no se ve, pero transforma. La que no se aplaude, pero libera. La que no se publica, pero permanece. Estás creando tu propio lugar. Y eso no te hace raro, te hace pionero. Parte 5. La magia de no encajar, tu diferencia como puerta al propósito. Has creído que tu diferencia era el problema, que tu intensidad era demasiado, tu sensibilidad una debilidad,
tu incomodidad con lo superficial, una señal de que no sabes disfrutar la vida como los demás. Te lo dijeron con palabras suaves o con miradas incómodas. Te lo hicieron sentir cuando te callaste para no parecer exagerado, cuando te adaptaste para no incomodar, cuando te volviste menos tú, para no quedarte solo. Y aún así te quedaste solo. Porque el alma siempre sabe cuando está rodeada, pero no acompañada. Te esforzaste por encajar, puliste tus bordes, editaste tu forma de hablar, restringiste tu espiritualidad, moderaste tu profundidad, cambiaste tu forma de reír, de vestir, de responder, y lo hiciste bien, tanto que por un tiempo casi te creíste que lo habías logrado. Pero el cuerpo no miente. La incomodidad volvió, el cansancio emocional se instaló, la desconexión se hizo costumbre, y entonces vino la pregunta más brutal, la más honesta, la más incómoda. ¿Vale la pena encajar si para hacerlo tengo que desaparecer? Y ahí empieza todo. Ahí comienza la magia oculta de no encajar. Porque en ese momento exacto en el que decides dejar de forzarte, de intentar pertenecer a cualquier costo, de disfrazarte para obtener migajas de aceptación, descubres algo que cambia tu vida, que lo que te hace diferente no era un defecto, era el mapa. Tu diferencia, esa misma que te aisló, te está indicando el camino que viniste a abrir, no a seguir, a abrir. Tu incomodidad con el sistema no es arrogancia, es intuición. Tu dificultad para mantener conversaciones banales no es torpeza social, es necesidad de verdad. Tu rechazo a rutinas vacías no es inestabilidad, es sed de alma. Tu hipersensibilidad no es fragilidad, es conexión con lo invisible. Carl Jung hablaba del self como ese centro espiritual hacia el que tendemos toda la vida. Una totalidad que se revela cuando nos atrevemos a hacer lo que el colectivo no aprueba. Y para llegar ahí, decía Jung, debemos atravesar la sombra. Y una de las sombras más profundas es creer que nuestra diferencia es motivo de vergüenza, cuando en realidad es el rastro divino del propósito. Porque el alma no se revela en lo que te hace igual al resto, se revela en lo que te hace único, en lo que te arde, en lo que no puedes callar, en lo que no sabes ignorar, en lo que te molesta del mundo y que tal vez has venido a transformar. Eso que siempre te hizo sentir fuera de lugar es justamente lo que te indica cuál es tu lugar. No encajas porque no viniste a repetir. No encajas porque no puedes fingir. No encajas porque tu alma no negocia. No encajas porque viniste a ser puerta, no visitante. Y eso, claro, te vuelve incómodo para los demás, porque tu simple presencia cuestiona la mentira colectiva, porque no necesitas hablar para incomodar. Solo tu ser sin máscara ya es un espejo peligroso para quien aún actúa. Pero en lugar de suavizarte para no molestar, pregúntate esto. ¿Qué pasaría si dejaras de ver tu diferencia como una anomalía y comenzaras a verla como una misión? ¿Qué pasaría si ese dolor de no pertenecer no fuera una condena, sino la señal de que tu alma se está redireccionando? ¿Qué pasaría si todo este tiempo no te faltaba algo, sino que te estaba sobrando lo que no era tuyo? Cuando dejas de luchar por encajar, empieza la verdadera obra, convertirte en hogar para ti mismo y en faro para los otros. Sí, otros, porque no estás solo. Aunque aún no los veas, hay otros como tú. Otros que también lloraron por sentirse distintos. Otros que también callaron su fuego por miedo al rechazo. Otros que también creyeron que su sensibilidad era su ruina. Y cuando uno de esos otros te encuentre, cuando te vea tal cual eres, sin filtro, sin armadura, sin necesidad de encajar, descubrirá que también puede hacerlo. Tu diferencia sanará a otros, pero primero tiene que sanarte a ti. Y esa sanación empieza cuando eliges dejar de esconderla, cuando dejas de adaptarte,
Cuando comprendes que toda vida que inspira, primero fue marginal. No encajar fue tu entrenamiento, tu iniciación, tu noche oscura, tu llamado. Y si te atreves a sostener tu verdad en medio del exilio, si tienes la paciencia de quedarte contigo aun cuando nadie más lo haga, si decides transformar tu herida en brújula, entonces algo cambia. No de golpe, no con aplausos, pero cambia, porque tu energía cambia, tu mirada cambia, tu vibración cambia. Y un día, sin darte cuenta, comienzas a atraer personas, caminos, oportunidades y sincronicidades que sí vibran con lo que realmente eres. Ya no se trata de encajar, se trata de florecer, de irradiar, de compartir desde la abundancia y no desde la necesidad, de vivir una vida que no te haga sentir menos cada día, sino una que te devuelva a ti mismo, más completo, más real, más tú. Si has llegado hasta aquí, no fue por accidente. No estás viendo este video porque tengas tiempo libre. Estás aquí porque tu alma te trajo, porque hay una parte de ti, tal vez pequeña, tal vez herida, tal vez exhausta, que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien, mientras por dentro sientes que te estás rompiendo. Pero déjame decirlo con claridad, no estás roto, no estás defectuoso, no estás mal. Estás en una etapa sagrada, una etapa que el mundo no entiende, que muchos temen, que casi nadie nombra, pero que tú estás atravesando con el coraje silencioso de quien, aún temblando, ha decidido no volver atrás. Lo que hoy sientes como vacío es espacio para lo nuevo. Lo que hoy te duele como soledad es preparación para la verdad. Lo que hoy percibes como exilio es un rito ancestral de renacimiento. Porque tu alma ya no puede seguir viviendo en un cuerpo que se adapta mientras grita. Ya no puedes seguir aceptando vínculos que te aman solo si mientes. Ya no puede tolerar ambientes donde se premia la desconexión. Ya no puede seguir adorando dioses ajenos mientras se olvida de sí misma. Carl Jung lo explicó con una lucidez que atraviesa el alma. El proceso de individuación no es una mejora personal, es una transformación espiritual. Y todo lo que hoy sientes como caos, como desorientación, como pérdida, es en realidad desprogramación. Es el alma liberándose del personaje. Es tu esencia rescatando su voz en medio del ruido. No estás perdido, estás regresando. Estás deshaciendo los nudos que el mundo puso en tu alma cuando eras niño, cuando aprendiste que ser tú no era suficiente, cuando asumiste que la única forma de ser amado era traicionarte un poco cada día. Pero ahora lo ves, ahora lo sabes, ahora lo sientes. Y eso, aunque duele, también libera, porque ya no puedes volver a dormir, porque ya no puedes volver a encajar. Porque has probado el sabor de la verdad, y por amarga que sea, es real. Y en un mundo construido sobre apariencias, lo real es revolución. Tu diferencia es revolución. Tu sensibilidad es revolución. Tu necesidad de profundidad, de conexión, de propósito, es el fuego sagrado que está despertando en ti para recordarte que viniste a algo más. Y sí, el precio es alto. La confusión es larga, la soledad pesa, el silencio asusta. Pero en ese silencio, algo germina, algo se revela, algo se alza. Y no estás solo, jamás lo estuviste. Hay otros caminando esta misma noche oscura, otros que también sintieron que no encajaban, otros que también pensaron que algo andaba mal con ellos, hasta que entendieron que simplemente estaban naciendo. Porque esto no es una crisis, es un parto, es una metamorfosis, es un retorno. Y cuando regreses, porque regresarás, no serás el mismo, no hablarás igual, no elegirás igual, no amarás igual. Tendrás una mirada distinta, más compasiva, más profunda, más firme. Tendrás un centro que nadie podrá quitarte.
y caminarás con la calma del que ya no necesita probar nada, porque ya se eligió. Ese es tu destino. No encajar para poder crear, no pertenecer para poder transformar, no agradar para poder despertar, no tener respuestas para poder escuchar el verdadero llamado, el llamado de tu alma. Y cuando llegue el día, porque llegará, en que sientas que por fin puedes respirar sin traicionarte, cuando mires atrás y veas que el dolor de no encajar fue el mapa hacia ti, cuando abraces tu historia sin vergüenza, entonces sabrás que todo valió la pena. Gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte. Gracias por recordar lo que muchos han olvidado, que el alma no busca pertenencia, busca verdad, y tú estás encontrando la tuya. Esto es Alquimia del Alma, y esta es tu señal para seguir. No encajes, despierta, construye, recuerda, y entonces, finalmente, sé.